Fíjense, señores, cómo son las cosas de la vida, ¿verdad? Cómo son las cosas de la vida. Ahora, el 30 de mayo recién pasado, me parece que hizo 60 años del asesinato, el ajusticiamiento de Trujillo. Casi nadie se recordó de los que ofrendaron su vida para que en este país hoy haya, aunque mínima, pero hay libertad. Y el saber es recordar lo que fue Trujillo, cómo hay gente que yo no sé ni qué título, ni cómo referirme a ellos. Usted lo oye hablando que hace falta un Trujillo. Oiga, pero qué descarados somos nosotros, señores. Por eso es que los pueblos que no conocen su historia están expuestos a repetir el oprobio del pasado, a repetir su historia negra. Por eso es que hay que recordar cada día, cada semana, cada mes y todos los años, hacerle saber a la juventud y a los no muy jóvenes, pero que tienen poca conciencia, poco conocimiento de lo que significó esos 31 años de horror, de terror, de persecución, de saqueo, de robo, de hacer desaparecer personas, mujeres embarazadas, familia entera, tuvieron que salir huyendo del país, abandonar sus predios, su agricultura, su ganadería. Nadie podía tener una propiedad, una finca, una crianza de ganado, de animales, que fuera mejor que la del Trujillo, porque hasta eso le daba envidia. Había que pedir permiso hasta para respirar y usar el aire, con una maquinaria de calieses encarnizado al servicio de ese verdugo. Y hoy, un grupo de bandidos, porque no se le puede mencionar, no se le puede decir otros términos que no sea bandido, han querido voltear la historia y querer vender a Trujillo como un angelito, cuando fue un hombre que después de la invasión del 1916, que los americanos tenían que buscar verdugos para que formaran el ejército de la República Dominicana en la ausencia de los americanos que vinieron a invadir este país. No lo buscaron por sus virtudes intelectuales, por sus virtudes de solidaridad y de humanismo y de condolerse del dolor de la colectividad. No, señor. Formaron un ejército de hombres, bandidos y sinvergüenza, capaz de cualquier cosa. Y así fue que Trujillo
Los americanos se encantaron en él, porque ese sí que era capaz de cualquier cosa en la República Dominicana. Hasta el extremo que Trujillo fue condenado por violar en una iglesia, por violador en una iglesia en el este. Fue apresado. Y eso no valió para que un grupo de alabarderos y de tumbapolvo, como existen hoy todavía, este tipo de gente de ese perfil todavía existen en la República Dominicana, capaz de cualquier cosa contar, de mantenerse bordeando el poder y saboreando las mieles del poder, son capaces de cualquier cosa. Porque para un grupo de dominicanos, ese es su modus vivendi. Y eso pasó con Trujillo. Y dio ese golpe de Estado contra Horacio Vázquez por estarle terco, Horacio Vázquez. Por estarle terco. Porque Horacio Vázquez fue elegido por 4 años de acuerdo a la Constitución del 2016. Y él decía que no había constitución en esa época porque el país estaba invadido por los americanos y que la constitución que había que aplicar a él era la del 2006, que sí hablaba de 6 años. Un grupo de tumbapolvo, que todavía existe ese tipo de gente en el país. Y eso fue motivo. Este prolongó 6 años, no 4, sino 6. Y ahí vino Trujillo y le dio 31 años de persecución, de división, de atraso de la República Dominicana, con un alto porcentaje de la ciudadanía analfabeto, con poca escuela en la República Dominicana, pocos caminos vecinales, poca energía eléctrica. Dejó un país totalmente atrasado. Y las pocas fábricas que dejó eran de él. Las pocas fábricas que Trujillo dejó en la República Dominicana eran de él. Para los que no saben eso. Y que Trujillo fue un patriota. Si Trujillo hubiese sido un patriota, como ustedes lo van a ver ahí, que lo van a decir ahora, no se va a favor de los americanos. Cuando desembarcaron aquí en el 2016, en el 1916, porque no se fue a favor del pueblo, no, se puso al servicio de la bota invasora de la República Dominicana. Es bueno que ustedes lo sepan y que se lo digan los productores de programa, a la juventud, que sepan eso. No fue patriota nada. Que persiguió, asesinó los haitianos, qué sé yo, que sí, los haitianos que no estaban trabajando en su ingenio. A los haitianos que estaban trabajando en los ingenios, que eran de Trujillo, la mayoría, le hizo barrancones para que se quedaran aquí en la República Dominicana. ¿De dónde que viene la palabra barrancones? De esa guarida que Trujillo le hacía de una manera inhumana a esos haitianos. ¿Cuáles fueron los haitianos que él asesinó y mató? Chantajeando. Un chantaje. Claro, los que estaban lejos, no los que estaban colindantes de su industria y su fábrica. Los que estaban para allá, para Santiago Rodríguez y cerca de la frontera, que no hay ingenio de caña. Y todavía hay gente que siguen engañándose en este país. Que se siguen engañando. Que Trujillo fue un patriota. ¿Patriota de qué? ¿De qué? Si todo lo que hacía era para su favor, para su ventaja. Que Trujillo pagó la deuda eterna. $3,000
o $1,000, o $1,500, $1,000,000, no sé. Trujillo pagó la deuda externa. Pero ¿quién fue que se consumió esa deuda externa? Fue el propio Trujillo, porque él era el dueño de toda la fábrica. Toda esa materia prima que venían de fuera para poner a trabajar a la fábrica dominicana. ¿Y de quién era la fábrica? ¿Que de quién era la fábrica, por Dios? De Trujillo. Y usted oye un grupo de gente hablando, porque no estudian. Y usted lo oye en los medios de comunicación hablando. Ahora están diciendo que no, que lo que asesinaron a las hermanas Mirabal, porque lo que quieren es levantar otra vez el apellido de Trujillo. Y los culpables somos nosotros, por no explicarle a la juventud realmente qué fue lo que pasó. Hablando disparate por los medios de comunicación, muerto, sangre, herido, y odio, chisme y bochinche, pasando cosas, menudencia por los medios de comunicación. Hágale saber, sí señor, a este pueblo dominicano, quién fue Trujillo. No tenía nada bueno tenía, porque que no estaba con él, lo asesinaba. Las hermanas Mirabal fue él que la mató, la mandó a matar. Nadie hacía eso sin el permiso de Trujillo. Y mató una familia entera en San Juan de la Maguana también. Y mató a una pobre infeliz, que su esposo era un coronel, y la hija de Trujillo se cogió con enamorarse del coronel, y trasladan al coronel para San Juan, y después dijo que se murió la mujer y él, que se murieron en un accidente, y fueron ellos que provocaron eso. La propia hija de Balaguer, Angelita, enamorada como una loca del coronel. A Virgilio Magnani Reina y a su esposa de Santiago. Mataron a su esposa embarazada y se cogió con las iglesias. Y ahí terminó. Y los cuerpos y un grupo de calieses para arriba y para abajo. Usted no podía oír una emisora de fuera. Y tenía que poner la casa y el negocio. Aquí reina Trujillo. Y era verdad que los muchachos iban a la escuela bien uniformados y todo. Pero ¿quién era el dueño de la fábrica de los uniformes? Trujillo. La familia de Trujillo, por Dios. Dígale la cosa clara al pueblo dominicano. Que Trujillo, las embajadas. ¿De quiénes eran la casa donde estaban las embajadas en los diferentes países del mundo? De la mujer de Trujillo. Los alquileres había que pagársela a ella. ¿Usted se dio cuenta cómo es el asunto? Que si se dio cuenta cómo es el asunto, o usted quiere que yo le siga diciendo más, vamos a dar a otro que lo siga diciendo, porque tengo que dejarle algo al otro. Dejémonos de estar hablando de disparate en los medios de comunicación y orientemos a este pueblo cuando viene a ver, hoy vendiendo a Trujillo como un héroe. Ahora están diciendo que los que mataron a Trujillo fue los que mataron a la hermana Mirabal. Usted había visto cosas parecidas, señores. Oye, pero es una involución. Es una involución lo que tenemos. Por Dios. Entonces, los medios de comunicación no es para estar jugando velluda, es para estar chismeando en política, y un chisme, y un odio, y un rencor, y una persecución, y una desavenencia entre compañeros, y entre colegas, y entre compañeros de estudio y de trabajo, y entre familias, y entre amigos, y entre hermanos por politiquería. Dígale a la gente, incúlquele cada rato quién fue Trujillo. Un asesino. Aquí, hasta las hojas para desprenderse de los árboles, habría que pedirle permiso a Trujillo. Permiso a Trujillo, señor. De manera, pues, que yo lo voy a dejar a ustedes. Para si no me creen a mí, pues le crean a uno que fue protagonista de esa cosa y sus familiares sufrieron mucho. Vamos a seguir hablando de Trujillo en la próxima. Vamos a dejar a este que viene a hablar ahora.
Adelante, señor director. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este canal. Los que no, este es el momento para suscribirse aquí en el botón que ven debajo. Gracias a la gente que hace sus comentarios y nos deja saber qué les parece este contenido de alto valor que hacemos para todos ustedes. A propósito de los archivos de la CIA, a propósito de la visita aquí en este set de figuras como Ramfi Trujillo, Humberto Salazar, el doctor José Joaquín Puello, entre tantas otras figuras, recibimos ahora a quien ha nacido en una familia antitrujillista, que ha sido marcado por el látigo y el peso de lo que fue la dictadura, ha sido presidente de la Fundación de los Héroes de así es, de Constanza, Maimón y Estéreo Hondo. Aquí está con nosotros Porfirio Rodríguez Iriarte. Gracias por acompañarnos, don Porfirio. Bueno, gracias a ti, muy complacido de estar contigo, y veo que tú tienes aquí toda una infraestructura mediática, que eres una periodista a tiempo completo. Gracias, gracias, a su orden. Pues confío poder venir en otras oportunidades, sobre todo para estos temas. Ya yo estoy un poco fuera de todo ese tipo de cosas, pero frente a lo que está pasando, uno no se puede quedar callado, porque uno tiene una responsabilidad histórica en términos de que las cosas se sepan. A raíz de esto que supuestamente se desclasificó en documentos de la CIA, hay como un auge de lo que hace tiempo viene incubándose, que es lo que yo llamaría un esfuerzo de cambiar la narrativa histórica que tenemos sobre lo que fue la era de Trujillo. Y eso tiene intenciones malsanas y malintencionadas, o más bien intencionadas por aspiraciones, como es el caso del nieto de Trujillo, que se han dado a la tarea de desinformar. Muchas de estas cosas que dicen que ahora se desclasificó y se sabe, no, eso tienen tiempo diciendo. O sea, estas versiones que han salido en estos documentos desclasificados, en su época, en la época de sus padres, ¿ya ustedes habían oído esas versiones? No mis padres, sino, porque papá murió en la expedición del 59, sino en los últimos 10 o 15 años. Aquí, en las décadas desde los años, qué sé yo, 70, 80, pero eso toma auge más que todo, ya yo diría, después del gobierno de Hipólito. No pierda de vista que Hipólito, él mismo, se pavonea de que él era trujillista, y Domínguez Trujillo es primo de él. Entonces aquí, los trujillistas, vamos a decir, después de todo lo que significó la tragedia de Trujillo, se manejaban con cierto tacto, pero a partir del gobierno de Hipólito se sintieron como más en confianza para comenzar a decir mentiras y a decir cosas que quisieran distorsionar. La primera gran mentira que se ha ido configurando y para intentar cambiar la verdad histórica y hacer una nueva narrativa de los hechos históricos, la primera gran mentira que yo te diría es decir que los antitrujillistas le han escondido la verdad al pueblo y que tienen 30, 40, 50 años escondiéndole al país y mintiéndole al país sobre lo que fue Trujillo. Y que tienen un monopolio de la verdad histórica, porque hasta por ley prohibieron que se hable de Trujillo. Pero fíjate que fácil se desmiente eso. Para los antitrujillistas, estoy incluyéndome yo, aunque yo era muchacho cuando cae la tiranía, pero para los antitrujillistas tener el poder de cambiar la historia a un pueblo que vivió su historia, porque aquí convive gente, tú el que tiene menos de 70 años, o más de 50, menos de 70, tiene una memoria relativamente fresca y tiene su familia y todo el mundo sabe aquí lo que se vivió y se pasó. Entonces, decir que los antitrujillistas hemos tenido, me voy a incluir, el poder de distorsionarle al país y menoscabarle la verdad histórica, es un soberano disparate y tontería. Porque mira qué fácil eso se desmiente, para que tenga dos dedos de frente. Entonces, cuando cae Trujillo, los antitrujillistas llegaron al poder. Eso es falso. ¿Quién llega al poder en el primer cambio democrático cuando cae Trujillo? Primero un Consejo de Estado que lo presidía, primero Balaguer y después Bonelli, ambos funcionarios trujillistas de primera línea. Después viene la elección en que gana Juan Bosch. Juan Bosch, en los 60 años de post-trujillismo, es el único dirigente político que podríamos clasificar de que era un antitrujillista, porque venía del exilio,
y había participado en el exilio en las expediciones de Cayo Confite. Y duró 6 meses. Y duró 6 meses. Pero no solo duró 6 meses, fíjense esto que voy a decir ahora. Él llegó con el, digamos, con la identidad de un antitrujillista, pero él no asume eso. Acuérdense, y todo el que tiene ya cierta edad me va a dar la razón, que el eslogan clave, que todo el mundo entiende que fue una genialidad política de Bosch, para ganar las elecciones, fue el eslogan de borrón y cuenta nueva. Mientras Fiallo, el otro candidato, que todo el mundo creyó al principio que será que iba a quedar presidente, Viriato Fiallo, hablaba de que iba a castigar y que iba a destruyizar el país. Hábilmente Juan Bosch, que venía del exilio, usó el eslogan de borrón y cuenta nueva. En otras palabras, aquí no vamos a estar mirando para atrás, ni estamos sancionando. Y sumo a todo el mundo. Exacto. Hábil, porque Bosch era un político profesional del exilio. Viriato lo que era un médico que había sufrido mucho por ser antitrujillista y lo tenían vigilado y acosado. Y gana las elecciones. Y todo el mundo aquí, sobre todo los bochistas, no, que Bosch ganó con un 63% de los votos. Pero ahí había un 30, un 40% de votos trujillistas, porque vamos a estar claros, Trujillo muere, pero tenía todavía mucha simpatía y mucha influencia. Tan es así que en esa simpatía y en esa influencia que se monta Balaguer después. Porque todo el que ha sido presidente, y si no miren el poder que tiene Hipólito Mejía, con todo y lo desastroso que fue el final de su gobierno, porque el que ha manejado presupuesto aquí. Claro. Imagínese lo que tenía Trujillo. Deja lealtades, porque tú es un pueblo agradecido. Pero claro. El que no tiene una formación, una educación política, y un presidente te dio empleo a un hijo tuyo, te dio algo, ya tú toda la vida te sientes obligado con él. Este es un pueblo de gente sencilla y agradecida como toda la gente del mundo. Entonces, el único de los 60, 70 años de post-trujillismo que fue un antitrujillista fue Bosch. Nada más gobernó 6 meses y llegó con el discurso de borrón y cuenta nueva y con el voto de los trujillistas. Si tú le quitas ese voto, porque en esas elecciones del 62, los trujillistas no tenían partido. Incluso la línea que ellos le bajan a todos los que eran del Partido Dominicano que había sido ilegalizado, es que entre las opciones que hay voten por Bosch, porque las opciones eran Bosch o Fiallo. Entonces muchas veces yo lo tengo que decir a mi hijo porque yo simpaticé siempre con él, que Bosch no llegó al poder porque tuviera un 60% de respaldo. El PRD quizás tenía un 30, un 30 y pico. Mucha gente del 14 de junio, el partido de Manolo Tavares, como se retiró de las elecciones, votaron por Bosch, porque se sentían más próximos a Bosch que a Viriato, y todos los trujillistas votaron por Bosch. Y esos mismos trujillistas después suman y conspiran. Pero después de Trujillo, de Bosch, que lo tumban a los 6 meses, todos los presidentes que han habido, Balaguer es el que más tiempo duró, 22 años, un periodo de 12 y después uno de 10. Y Balaguer no solo era un trujillista, fue el último presidente títere de Trujillo, y fue un intelectual que le hacía discursos a Trujillo en el año 30 y le leyó el panegírico en calidad de presidente títere en su entierro en el 61. Don Porfirio, yo le he preguntado a todos los invitados en esta miniserie que hemos hecho con los papeles desclasificados de la CIA, pero ¿y Balaguer dónde estaba? O sea, cuando matan a Trujillo, que el jefe de las Fuerzas Armadas, digo Diego, y que se echó para atrás, y entonces buscaron al otro, y el otro se dio un tiro, pero ¿y Balaguer dónde estaba? En el Palacio. ¿Y cómo? Entonces nadie, no se vinculó nada. No, él lo que él hizo. Él ni conspiró, ni desconspiró. No, claro, él conspiró o manipuló, porque muy hábil Balaguer, para ver cómo él se reciclaba. Lo primero que hizo cuando matan a Trujillo fue contener a Negro y a Petán, porque Negro había sido el presidente pocos meses antes, Trujillo lo hizo renunciar después del atentado a Betancourt. Y Balaguer hábilmente lo primero que hace el día que matan a Trujillo es decirle a todo el mundo, espérense hasta que llegue Ramfi. Aquí, o sea, como cuando vio que querían disponer y tal, no, espérate hasta que llegue Ramfi. Ramfi llega 48 horas hasta que llegue después. el hijo, y entonces él ahí Fíjense, tiene un una mentalidad casi como si esto fuera una corona, el rey, el príncipe. ¿Tú te das cuenta? Entonces Balaguer los dos hermanos lo neutralizó ahí. Sí, los aguanta y a los mismos militares hasta que llegue Ramfi, y ellos ya ahí, Balaguer en el cargo de presidente no está diciendo, hay que hacer lo que yo diga, no, aquí hay que esperar que llegue Ramfi, hay que hacer lo que diga Ramfi. Es decir, esa es la lógica del momento. Y por eso él, cuando llega Ramfi, que llegó y cuando se apea del avión en San Isidro, hay testimonio de lo que venían, los 4 o 5 que venían en el avión con Ramfi, que dicho sea de paso, fletó un avión
privado de la Pan American Line en Francia. Y los americanos habían dado orden en Puerto Rico y en Miami y en Nueva York de si aterrizaba Ramfi Trujillo, detenerlo allá. Pero ¿qué hizo Ramfi? Parece que se olió bien, vino en un avión fletado y aterrizó en San Isidro. Pero todavía cuando baja del avión le está diciendo a Rubirosa, a otros que lo acompañaban, que no saben si van, cuando bajen lo cojan preso. No, Ramfi llega, se apea y todos esos militares le hacen salud y se ponen a sus órdenes. Y va al palacio y Balaguer se pone a sus órdenes. Es decir, ya había fracasado el complot. Entonces, Balaguer le da el poder a Ramfis como presidente, o Ramfi hace de presidente en funciones, porque es Ramfi que hace la masacre de los antitrujillistas. Porque Balaguer queda limpio e impune. Es Ramfi que lo hace. Fíjate, Balaguer sigue en su cargo como presidente en funciones. Nominalmente, Balaguer es el presidente. Y Ramfi era el jefe de la Fuerza Aérea, y creo que en ese momento, si no lo era, Balaguer lo nombra jefe militar conjunto de todas las Fuerzas Armadas. Perdóneme, don Porfirio, ahí es que yo quiero entender el jueguito de Balaguer. O sea, él, el presidente de la República, dice, esperen que llegue Ramfi. Entonces hace a Ramfi una especie de jefe de las Fuerzas Armadas o ministro de Defensa a la sazón de hoy. Pero ¿cómo es ese juego? O sea, si él dice esperen a Ramfi, lo que uno entendería es que le pasa como el cetro. Pero sí, no es así. Sí, no, porque aquí había, eso fue parte de la tradición trujillista, había que respetar las formas. Algunos trujillistas nostálgicos dicen, no, porque Trujillo era muy respetuoso de la forma. Una forma que él previamente la fabricaba y que todo el mundo tenía que... ¿Tú te das cuenta? Porque uno de los mitos de la tiranía es que Trujillo creó el Estado moderno. No, Trujillo falseó el Estado moderno. Falseó todas las instituciones. Tan es así que los 30 años de Trujillo había Congreso y Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Sin embargo, los diputados y los senadores dejaban una carta firmada con su renuncia en manos de Trujillo. Y Trujillo a veces mandaba a publicar la carta de renuncia de un senador y se enteraba en los periódicos. Fulano, tú renunciaste como un senador. Y le ponía la fecha a él, sin fecha. Sí, exacto, se lo firmaban sin fecha. Eso es para que tú veas una pincelada del grado de abyección y de irrespeto institucional que representa la tiranía de Trujillo. Entonces, guardando la forma, Balaguer se queda como presidente en la silla y Ramfi ejecuta. Claro, Ramfi era un muchacho de 30 y pico de años que había sido un mal estudiante, lo mandaron a una academia, era un fracaso. Es más, hay muchos testimonios de que el mismo Trujillo tenía una frustración porque Ramfi no le había servido para nada. Pero estaba en esa posición y se lleva de lo que Balaguer más o menos le asesora. ¿Y Balaguer como cuántos años tenía cuando eso? 50 y pico. Era un zorro viejo ya. Sí, no, es que, oye, te dije hace un rato, Balaguer le hizo discursos a Trujillo en el 30, cuando la conspiración contra Horacio Vázquez y el mamotreto de elecciones del 30. Y Balaguer ya en calidad de presidente títere es el que va al entierro de Trujillo y da el discurso, el panegírico de su entierro. Logró reciclarse. Claro. Y después... No se recicló más porque la biología de la naturaleza humana, porque si no, él se presentó en las elecciones del 2004. El caso de Balaguer es un caso extraordinario, un hombre ciego, viejo, con ese historial. En la del 2000, ¿verdad? En la del 2000 se presentó. O sea, cuando él hace el pacto, en el 96 le levanta la mano a Leonel, pero en el 2000 dice que su sombrero no lo presta 2 veces y él va como candidato y saca como un 25. No, y tuvieron que ir. Si tuviera vivo, tuviera todavía. Óyeme, acuérdate que Hipólito no ganó con el 50 más 1, sacó 49, qué sé yo cuánto. Y entonces ahí es que Balaguer amarra la chiva con los PRDistas. La famosa frase de Hipólito, amarra la chiva de Balaguer. Así. Y entonces los PLDistas pretendían que se hiciera una segunda vuelta entre Danilo y Hipólito, y Balaguer dijo, no, ¿qué es lo que van a hacer si ya ese hombre ganó? Porque es lo que le faltaba de menos de un punto. Por come solo, entonces, el hombre no le prestó el sombrero. Los había apoyado en el 96 y ahora apoya al PRD. Pichó el doble juego y por eso ha quedado que ambos partidos, contradiciendo su tradición histórica de antibalaguerismo, lo declararon hasta padre de la democracia. Este es un país que ha vivido cosas que son incomprensibles, sobre todo ustedes como nuevas generaciones, la cantidad de iniquidades y contradicciones. Don Porfirio, vamos de nuevo a que llega Ramfis. Cuando se desclasifican estos famosos documentos, 80.000 documentos de la CIA, hay cosas que llaman mucho la atención, como dejar el margen a que quizás no fue Trujillo que mandó a matar a las hermanas Mirabal. Y usted nos trae la historia de la masacre del Número, donde familiares suyos directos
resultaron ser víctimas. Y esta modalidad de matar a la gente a palo y luego simular un accidente. Cuéntenos de qué se trata la masacre del Número. Sí, es un antecedente parecido al crimen que Trujillo orquesta para las Mirabal. Entre paréntesis, tú el que te diga que los documentos desclasificados demuestran algo que no es ahora con los documentos desclasificados, sino que tiene años diciendo Ranfito, de que fue la CIA que mandó a matar, es un disparate. Dile que te enseñen el documento desclasificado que dice eso. Lo único que ha salido de esos desclasificados donde dice algo distinto a la narrativa que hemos tenido siempre es lo de Antonio de la Maza. Que ahorita vamos a hablar de eso. Pero ahora estamos en lo de las hermanas Mirabal. Que mandó a matar a Mirabal, eso yo no lo he visto en ninguno de los documentos desclasificados. Y aún si apareciera un testimonio que diga eso no lo avala, es una vulgar mentira. Entonces, fíjate. O sea, en su criterio, don Porfirio, no hay ningún chance que no haya sido Trujillo el autor intelectual y su grupo del CIN, los asesinos. Porque es un juicio que fue llevado, o sea, ese es un crimen que fue incluso llevado a juicio cuando el fiscal Valera Benítez en el 63, finales del 62, 63, y por el que condenaron a los autores materiales. Eso está documentado, y fíjate que, por eso te digo que hay un intento de cambiar la narrativa, como que si los antitrujillistas le han escondido la verdad. No, te iba diciendo, en el post-trujillismo, Balaguer gobernó 22 años, entonces el pueblo dominicano, si Balaguer, que fue un trujillista a los 31 años, gobierna 22, ¿cómo podemos nosotros haberle cambiado la historia a nadie si el que tuvo el poder más tiempo es? Y los otros que han estado en el poder, como Leonel, Antonio Guzmán, no eran trujillistas como había sido Balaguer, pero tampoco venían de una lucha antitrujillista. Es decir, ellos no estaban ya eso era una historia superada. Incluso todavía después, Leonel y Danilo, que tampoco vienen de ser hijos o ser trujillistas porque son ya de otra generación, no. Pero aún así, tanto cada uno creo que son hijos de militares que fueron militares trujillistas. Aquí nadie puede estar, eso ya está mandado a guardar. Entonces decir como que los antitrujillistas es al revés. Durante todos estos 60 años lo que sí ha habido aquí es el celo y el cuidado, primero con Balaguer y después, de toda una casta militar que no le interesa que se hurguen en esos temas. Fíjate que aquí se intentó hacer una comisión de la verdad. ¿Y por qué ningún gobierno la ha hecho? Porque este es un país donde todo el mundo tiene algo que le pisen en materia. Aquí todo el mundo tenía familiares trujillistas o amigos trujillistas o habían sido trujillistas. Yo vengo de una de las familias más emblemáticas del antitrujillismo. Y mi abuelo fue diputado de Trujillo, era un viejo racista, resentía la condenada tiranía, pero Trujillo le mandó a aceptar un cargo de diputado. Y todavía en ese momento eso significaba, si tú te oponías, caer en desgracia. Y él poco a poco estaba esperando la coyuntura para eso, hasta que en el 45, 15 años después, se decide, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, a sacar dinero para comprar armas para combatir a Trujillo. Aquí todo el mundo tiene algún antecedente trujillista, un tío trujillista, militar o no. O sea que aquí nunca se ha podido hacer como han hecho en Argentina, en Chile, en otros países, una comisión de la verdad que investigue, porque es que los mismos gobiernos lo sabotean, porque ¿quién es el primero que lo saboteaba? Balaguer, una comisión de la verdad. Si Balaguer tuvo 22 años siendo presidente y había sido un presidente de Trujillo. O sea que aquí la verdad histórica que más se ha mantenido, que ahora quieren decir que es falso, son los crímenes horrorosos, como el crimen de la Mirabal, las masacres que hizo Trujillo contra los haitianos y todos los crímenes que ha hecho Trujillo. Vamos a la masacre del Número, cosa que prueba el estilo que se aplicó con las hermanas Mirabal y que está sus ancestros vinculados. Fíjate, la modalidad de matar y simular un accidente tiene antecedentes. El quizá más famoso, y fíjate que mucha gente, tú nunca lo has oído mencionar, y todos los días yo me encuentro con gente que no lo he oído mencionar, es el crimen del Número. El Número que es famoso, yo que soy de San Juan sureña, pero yo no había oído mencionar eso. Porque se fue borrando la memoria histórica. Entre Asua, entre Baní y Asua, está una zona que le dicen el Número en la carretera. Prin Ramírez, Porfirio Ramírez Alcántara, en el año 50, era un, digamos, miembro de resistencia interna contra Trujillo, aunque no estaba metido en nada realmente, pero un hermano de él era de los dirigentes de Cayo Confite, el general Miguel Ángel Ramírez Alcántara, que en las elecciones del 62, pasó a ser senador por San Juan de la Maguana. Los sanjuaneros viejos deben recordar a general Ramírez Alcántara, que en las elecciones que gana Bosch a Viriato, en San Juan de la Maguana gana
Miguel Ángel Ramírez. Fue un hermano de Miguel Ángel Ramírez, Prince Ramírez, en el 50, 12 años antes. Trujillo lo mandó a matar, y lo mandó a matar con Federico Fiallo, uno de los generales que aquí tú estuviste entrevistando en estos días. A Luis Álvarez Renta, que ahorita usted me va a decir la versión distinta a la que dijo Luis Álvarez Renta. Básicamente, lo que él dice, que a Fiallo lo fueron a buscar para enjuiciarlo, que se suicidó. Eso es cierto, eso es una verdad histórica. Pero lo que él distorsiona es que dice que él se suicidó porque creía que lo iban a acusar del crimen de las Mirabal. Eso yo no sé dónde saca él eso, es un disparate. Federico Fiallo es uno de los criminales de Trujillo más connotados. Y el mismo Álvarez Renta dice, fíjate bien, que fue de los pocos militares que llegó a tener 3 estrellas, a ser teniente general. Fíjate que teniente general es más que mayor general. Mayor general son 2 estrellas. Mucha gente cree que un teniente general es menos. No, un teniente general, que es el cargo que tiene transitoriamente el secretario de la Fuerza Armada, teniente general con 3 estrellas. Y dijo Álvarez Renta que el único general que tuvo 3 estrellas en tiempo de Trujillo, que no tuviera el apellido Trujillo como negro y tal, fueron Fausto Camaño, que fue general de 3 estrellas, fue teniente general, y Federico Fiallo. No sé si hubo otro, pero eso dijo él. Y para ganarse esas 3 estrellas. Claro, y él era compañero de armas de Trujillo desde la ocupación americana. Porque es bueno aclarar que Trujillo llegó al poder porque fue de los militares a quienes los norteamericanos auspiciaron y ascendieron. Entonces, puntualmente quiero aprovechar. Eso que Trujillo fue malo, fue asesino, fue ladrón, pero fue patriota. Por Dios, ¿cómo puede ser patriota una persona que se pone al servicio de las tropas extranjeras? ¿Te das cuenta? Cuando aquí vienen los americanos, patriotas eran los gavilleros y los que resistieron a las tropas gringas. Trujillo fue de los serviles de esa tropa, de esa ocupación. Del establishment. Incluso, déjame decirte, en reportes, en otras oportunidades que han develado cosas de esas del Departamento de Estado americano, hay informes de los militares oficiales que ocupaban aquí, que dicen, cuando ellos tratan de hacer una guardia nacional, que le daba trabajo encontrar oficiales, porque estamos hablando de 1916, 1917, cuando la primera ocupación. Ese era un país en la segunda década del siglo XX, donde la mayoría de la gente era analfabeta. Entonces la gente saber leer y escribir ya era. Conseguir para suboficiales gente que supieran leer y escribir. Y los mismos informes de los americanos dicen que la mayoría que consiguen o son extranjeros o son delincuentes, que tuvieran cierto nivel de preparación. Pues Trujillo es de los delincuentes, que se engancha y llega a ser suboficial primero porque sabía escribir, incluso era telegrafista, tenía cierta habilidad, y comienza a ascender. ¿Es verdad que la abuela de Trujillo era haitiana? ¿O que él tenía tiene un antecedente haitiano, una abuela creo que, o haitiana o media haitiana? Pero eso es irrelevante porque una abuela, Trujillo, lo que sí es importante decir, que mucha gente ignora, que en la misma ocupación americana donde él asciende, los norteamericanos lo enjuiciaron, le hacen un juicio, una corte marcial, por violar a una muchacha en una iglesia. ¿Tú sabías eso? Que a Trujillo lo enjuiciaron por eso. Yo conozco oficiales viejos que me dicen, ¿cómo? Que a Trujillo lo enjuiciaron los americanos, pero si los americanos lo vieron siempre como un buen oficial para reprimir, para llevar a cabo las labores propias de esa ocupación vergonzosa que teníamos. Trujillo fue eficiente y por eso pero lo enjuiciaron, y hay un libro de Bernardo Vega, Juicio a Trujillo, un libro, y yo me encontraba oficiales, incluso un ex coronel que me decía, ingeniero, pero ¿cómo va a ser que usted diga eso? Porque yo soy un guardia viejo, yo nunca he oído decir que a Trujillo lo enjuiciaran. A Trujillo lo enjuiciaron. Si tú quieres, para la próxima vez te consigo copia del libro de Bernardo Vega. Y la primera vez que yo oí eso fue en una revista Ahora de los años 70, la revista Ahora, donde desclasificando documentos en el documento del Pentágono aparece que a Trujillo lo enjuiciaron por violar a una muchacha en una iglesia. Porfirio, su tío Porfirio, pero entonces, Porfirio Ramírez, ¿por qué Trujillo se empeña en mandarla a matarlo y lo consigue? Bueno, estaba haciéndole lucha. Porque él era un tipo que tenía cierto arraigo popular entre San Juan y Azo, porque él tenía camiones, pero además era hermano de Miguel Ángel Ramírez, que fue de los dirigentes de Cayo Confite, y que se destacó en lo que se conoce aquí como la Revolución del 48 en Costa Rica, apoyando a Figueres. Entonces, para Trujillo, un hermano de Miguel Ángel Ramírez Alcántara, que tenía cierta ascendencia en el sur, lo manda a matar con Federico Fiallo. Estoy viendo aquí una publicación en Acento que habla de cambio de bestia.
la masacre del Número, contada por Juan Bosch, el 1 de junio de 1950, 10 víctimas eliminadas, 7 inocentes, testigos inocentes, a palos para silenciarlo, incluyendo a una mujer embarazada, un hermano de un líder antitrujillista en el exilio, Ernesto Prince Ramírez Alcántara, un militar por contar sobre la masacre y un policía esposo de la mujer para que no investigara. Muy bien resumen. Entonces mandan a matar con Federico Fiallo a Prince Ramírez. Pero ese día Prince Ramírez le dio bola en el camión a unas 8 o 10 personas, entre ellos una muchacha en estado. Cuando lo paran cruzando el Nizao ahí, que Prince se apea del camión, que tal, discute con Fiallo. Fiallo en persona va a hacer eso. Fiallo. Eso lo narra Juan Bosch incluso en ese artículo que escribió Juan Bosch en Cuba en el año 50. Y él, viendo lo que tenía, que le iban, incluso los guardias estaban con palos porque iban a matarlo a palos, y él se le enfrenta a uno y tal, pero él le fue a tirar a Fiallo. Él dijo, entonces Fiallo dice, tírenle, y lo matan a tiro. Entonces, ¿qué ven después? Que en el camión iban varias personas más, campesinos, gente humilde. Bueno, matan a todos porque eran testigos, a palo, para tirar el camión y aparentar que fue un accidente. Para establecer algo, no se suponía que tirotearan a su tío. No, porque la idea era matarlo a palo, exacto, para tirar el camión como hicieron con las Mirabal. Exacto, como van a hacer con la Mirabal después, 10 años después. Entonces, ¿qué pasó ahí con el cadáver de su tío que ya no podía ser matado a palo? Porque que no apareció. Aparece el camión y 9 cadáveres. Y el cadáver de Prince, el dueño del camión, nunca apareció. Nunca aparece. Nunca aparece. O sea, cuando este artículo de Juan Bosch habla de las 10 víctimas, cuenta un desaparecido entonces. Así es, uno, pero que lo matan después, que era el chofer. El chofer herido se tiró del camión y logró llegar herido al hospital de Baní. No, pero digo yo, el cuerpo de Porfirio Ernesto Ramírez Alcántara nunca apareció, nunca dice apareció. usted, hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Es más, hermano decir, de su madre. Hermano de mi abuela, de su abuela. Genoveva Ramírez Alcántara. Mi abuela, uno de los pesares que se llevó a la tumba, ya yo adulto y ya había pasado 20 años de la tiranía, cuando mi abuela moribunda, nunca se me olvida que cuando, de las últimas cosas que me dice, me dijo, me voy sin nunca haber encontrado el cadáver de Prince para enterrarlo. O sea, todavía 20 años después ella lamentaba eso. Pero déjame decirte, Genoveva, el chofer de Prince, herido en Baní, encuentra que está un médico que es hermano de Prince, Víctor Manuel Ramírez, que cuando ve al chofer le dice, oh Víctor, herido, le dice, mataron a Prince. ¿Cómo? Entonces sí, le dice, nos paró Federico Fiallo y un grupo de militares. Él le que da la razón. Exacto, el chofer. ¿Y cómo se escapó el chofer? Cuando tiran el camión, él se tiró del camión y yo he oído la versión de que incluso cuando el camión, porque le echaron candela, quemado y tal, él se hizo hacer como el muerto y después salió corriendo, o si fue en el momento, pero lo cierto es que él llegó herido al hospital de Baní. Quedó ese testigo. El testigo. Pero además, oye qué cosa es el destino, en el hospital estaba de pasante un hermano de Prince Ramírez. Y cuando lo ve y tal, entonces Prince habla con su hermana, mi abuela Genoveva, y al otro día, mi abuela Genoveva hizo algo que es un dato inédito para mucha gente. En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva fue a poner una querella contra Federico Fiallo y contra Trujillo como autor intelectual de ese crimen. En medio de la tiranía. En medio de la tiranía. Vivo en el año el jefe. 50, vivo el jefe. Porque después que el jefe sí, no, estaba en el baúl, salieron mucha gente bravo, claro, pero esa mujer no, lo ella hizo. Fue. ¿Y qué respuesta le dieron? Bueno, fíjate, separaron los escribientes y se asustó todo el mundo ahí, nadie quiso tomarle la declaración. Y llaman al palacio, y oye esto, en el palacio cuando Trujillo lo llaman y le dicen, aquí está una mujer, porque ese crimen ya estaba sonando, no como crimen, sino como un accidente, que 9 personas muertas, quemadas en un camión que se cayó por el camión de Prince Ramírez. Pero no aparecía Prince Ramírez. No aparecía Prince Ramírez, entonces estaba al lado de Trujillo en el palacio, Fausto Camaño, general Fausto Camaño, que oye decir que quien está poniendo esa querella es una hermana de Prince, Genoveva, y Fausto Camaño, que es de San Juan de la Maguana, conocía a todos esos Ramírez, entre ellos mi abuela, desde muchachos, de jóvenes, y le dice a Trujillo, jefe, déjeme ir a hablar con ella para ver cómo resolvemos esto. Y Fausto Camaño fue a la policía, o sea, a la fiscalía, al Palacio de Justicia, y va donde Genoveva, mi abuela. Eso me lo contó muchas veces mi abuela. Fausto Camaño la saluda, Genoveva,
qué barbaridad, que yo sí lamento esto, que la muerte de Prim, que está haciéndole un poco el teatro. El jefe me dice que quiere hablar contigo, que vamos, que yo te voy a llevar para que él te explique que eso fue un disparate que hizo, un crimen que hizo Federico Fiallo, la orden que él tenía era llevárselo preso. Y mi abuela, que había estado 2 años presa en Higüey antes de eso, por antitrujillista, le dijo a su amigo Fausto Camaño, Fausto, si tú me llevas donde ese hijo de la, le voy a escupir la cara porque él fue el que lo mandó a matar. A mí tú no me vas a venir a coger de pendeja diciéndome que eso fue, Federico Fiallo no iba a matar a Prim si no era por orden de Trujillo. No, que yo cuánto. Y después de muchos días le dijo, Genoveva, acuérdate que tú tienes más hermanos, más familiares, aplácate. Ese Fausto Camaño. El papá Papá de Francis Camaño. Fausto Camaño es de los generales que, como dijo Renta, de los pocos generales que llegó a tener 3 estrellas, era Fausto Camaño. Y había que ganársela. Exacto. Esas Entonces, 3 estrellas. Te voy a contar una anécdota. Cuando nosotros regresamos del exilio, en el 63, yo muchachito de 10 años, mi abuela, fuimos a alguna oficina pública y ahí estaba Fausto Camaño. Yo no conocía, yo era un niño, pero hay una escena que nunca se me ha olvidado. Oye esto, se ven Fausto Camaño después de 12 años, porque mi abuela la mandaron al exilio ese mismo, al mes de la muerte de Prim, desde el 50 y regresa en el 62 caída la tiranía. Después de 12 años de exilio, en el 63, se encuentra con Fausto Camaño en una oficina. A mí se me quedó grabada esa escena de niño. Se ven y se saludan. Y él le dice, caramba, yo sé que ustedes han pasado una cosa terrible. Claro, porque no dejaban de ser amigos de infancia. Y Fausto Camaño hizo así, miró porque había como gente sentada en los alrededores. Y Fausto Camaño dijo, miren, si aquí hubiera habido 10 hombres con los pantalones de esta mujer, el jefe no dura los 30 años. A mí de niño me chocó que un hombre dijera algo así de mi abuela, porque yo sé que mi papá murió luchando contra Trujillo, que mi abuelo, pero mi abuela era mi abuela, mujer, uno como que tenía el prejuicio de que las mujeres no se meten en nada de eso. Pues no, y después yo, en ese momento no sabía quién era, ni tenía contexto para mí, pero siempre recordábamos eso lo dijo Fausto Camaño, refiriéndose a mi abuela, porque recordaba bien ese día en que fue a poner la querella. Solo voy a decir que Genoveva Ramírez Alcántara era Alcántara y de San Juan. Seguimos aquí. Buena observación. Que tienes que averiguar de dónde viene eso Alcántara. Somos la misma familia, para que vean de dónde que me sale lo guapa. Porque hacer simular un accidente era parte del menú de represiones que hacía Trujillo. Lo hizo después, eso fue en el 50. Entonces, perdóneme. En el 59 hace algo parecido con Aristi, Marrero Aristi. Perdóneme que no quiero salir todavía de la masacre del número. En este artículo escrito por Juan Bosch, masacre del número en el 50, al lado de Porfirio bajaba un chofer llamado Juan Rosario, ¿verdad? Y al otro le decían Califón. Sigue narrando Juan Bosch. En el otro párrafo dice, en el puente de Nizao los intersectaron, lo que está contando Porfirio, que es el sobrinieto, para decirlo así, ¿verdad? De la víctima de esta historia. Entonces, los demás... Y a mí me pusieron Porfirio por ese tío que había muerto hacía 2 años. Yo nací en el 52 y mi mamá y tal, por ese tío Prim, me pusieron a mí Porfirio. Porque usted es mellizo. Sí. ¿Y a su hermano cómo le pusieron? Doroteo, por un tío que había matado en Moca, un tío de papá. O sea que ustedes como familia, vamos a convenir en esto, de parte y parte, usted tiene víctimas en esa dictadura. Los Rodríguez de Moca, Juancito Rodríguez, papá José Horacio Rodríguez, y Doroteo Rodríguez fue gobernador de Moca. Y Trujillo lo mandó a envenenar. Y por el lado de los Ramírez, Prim Ramírez y otro, un hermano de Prim también lo mataron en Cuba, porque Trujillo después en Cuba, en ese mismo año 50, matan al sindicalista Mauricio Báez, que era un exiliado antitrujillista. ¿Y cómo él tenía tentáculo hasta Cuba? Y en México también hizo atentados y mató gente, pero tú quieres más tentáculos que haber mandado a matar a Betancourt, y por poco lo logra. Betancourt le explotó una bomba que se le quemaron las manos. Trujillo fue tenía power, Trujillo. Claro. ¿Los americanos estaban con él en todos esos atentados o no? No, en los atentados no. Los americanos para ellos, pero era el hombre que les garantizaba el orden y la estabilidad para sus negocios aquí. Y ellos, a un funcionario norteamericano le tomaron cierta aversión porque veían que era un sanguinario. Pero Trujillo fue hábil, él sobornaba a funcionarios en Estados Unidos. El mismo presidente Nixon en los 50 trabajaba en un bufete donde Trujillo daba dinero para asuntos de imagen. Entonces aquí tuve muchísima gente improvisando y hablando, y ahora quieren cambiar la narrativa. No, que Trujillo hizo muchas cosas buenas. Bueno, en 31 años tiene que haber hecho cosas buenas.
y era hábil y astuto, todo eso es verdad. Retomo el artículo antes de salir, escrito por Juan Bosch, porque pueden decir, bueno, él era sobrino, pero lo escribe Juan Bosch en el 50. Pero Porfirio Ernesto se resistió y antes de que le dieran, comenzó a dar y hubo que matarlo a balazos porque era bravo y fuerte como un toro. Estaba fuera de control, inspiraba miedo, lo mataron pues a balazos y lo desaparecieron hasta el sol de hoy. Lo que no dijo el chofer cuando va a dar la voz de alarma herido en Baní, no supo qué hizo con el cuerpo. No supo. No, porque él salió de la sale escena. corriendo, digo yo. Él, incluso, él dio ese testimonio porque se encuentra con un hermano de Pin, que al verlo dice... Porque si no... Y él mismo, quizás sí se quedan callados, pero tú sabes que eso se lo oí yo después contar una vez a Alvarito al verlo. El director de la clínica donde estaba avisaron al gobierno y a la tiranía, y entonces el gobierno, Trujillo, yo no puedo decir que fue una orden directa de Trujillo, pero sí de la inteligencia militar, le dicen al médico para que y envenenan al herido, porque era testigo. Lo envenenan. O sea que el que se salvó después lo envenenaron. Sí, allá en el mismo hospital. Anda lo la inyectaron y lo envenenaron. Pero no solo ese, uno de los militares que hace la masacre llegó a San Juan y habló delante de gente que habían hecho un trabajo y que él se sentía horrorizado porque habían matado a palos a 8 o 10 personas. Y por indiscreto lo mandaron a matar también. Eso lo dice ahí. Lo dice... Fíjate el terror que había por él haber dicho que él participó en esa masacre. Al otro día lo mandaron a matar. Entonces, retomando, como se puso bravo como un toro, Prince Ramírez lo mataron a balazos, pero a los demás sí lo mataron a palos. Cerrando la historia, unos días más tarde el doctor Víctor Manuel Ramírez Alcántara recibió la extraña visita de otro testigo que se atrevió a confesar, el más impensable de todos los testigos, un sargento de la policía, aquel que usted dice. Exacto. Alejandro Méndez, que había participado en esa matanza y ya ustedes saben lo que le pasó. Luego, 10 años después... 9 años después de ese, te voy a poner otro ejemplo que yo conozco. Exacto. Y tal, pero no quiere decir que esos sean los únicos antecedentes. El de Marrero Ariste. Marrero Ariste, Ramón Marrero Ariste, que cuando yo estaba en la primaria... un abogado notario, y autor. notable, era un gran autor, escribió una novela que se llama Over, sobre los ingenios azucareros y tal. Y trabajaba para Trujillo, era un asesor en derecho laboral. Bueno, Trujillo se molestó porque él parece que filtró una información que llegó al New York Times. Y Trujillo lo manda a buscar en el palacio, lo increpa, lo insulta. Yo he oído dos versiones, uno que el mismo Trujillo lo mató, otra que Trujillo lo mandó a matar ahí, delante de él. Y después lo mandan, entonces, ¿y qué hacen? Que el chofer lo agarran y lo matan también para tirar el carro de Marrero con su chofer por un precipicio camino a Jarabacoa. Ah, pero era el método favorito. Meter Entonces, gente en fíjate, vehículos y estoy poniendo tirarlo. el caso del crimen del número, donde matan a 10 a palos, y el de Marrero Ariste, donde matan a Marrero y su chofer. Entonces, ¿Por qué de extrañarse entonces? claro que ahora quieran decir que no fue Trujillo que mandó a matar a las Mirabal. No, pero es que aquí nadie, yo lo he dicho muchas veces, en este país nadie tenía el poder de matar a esas 3 mujeres que no fuera Trujillo. No sé si tú alguna vez has visto una entrevista, pero sería bueno que tú traigas a este dirigente del PLD, historiador, Euclides Gutiérrez. A Euclides Me encantaría. Mira, Euclides, que sabe de la historia de Trujillo más que cualquiera, y tiene un libro emblemático, y que nadie lo puede acusar de ser antitrujillista, porque él hasta colaboró hasta el último con Trujillo. Trujillo lo nombró senador. Después pasó a ser discípulo de Bosch, y participó en la revolución con los constitucionalistas. Pero Euclides, que le tengo mucho respeto, fue profesor mío en el CU, en la universidad. Le han preguntado si es verdad que no fue Trujillo que dio esa orden. Y trae la respuesta de Euclides, que sabe más que cualquiera de todos nosotros, que se conoce la historia de Trujillo y todo eso así. El que diga que Trujillo no fue que dio esa orden está diciendo un disparate y no sabe cómo se vivía aquí. Aquí nadie tenía el poder para urdir un crimen como ese. ¿Por qué? Porque primero, para urdir el crimen hubo que trasladar los presos, a Manolo Tavares y tal, a San Felipe, Puerto Plata, para que entonces las esposas tuvieran que irlos a visitar a un sitio. Wow, así de pensado. Claro, fue todo planeado. Para que cojan esa carretera Claro, específica. de Salcedo ir por esa carretera peligrosa a Puerto Plata. Todo eso lo planearon para eso mismo, para hacer un supuesto accidente. Entonces, cuando te dicen que eso fue de que la CIA, pero es un soberano disparate, o que eso fue Pupo Román, o que eso fue que yo quieren inver, todo eso son disparates que además quienes se inventan esos disparates son los mismos calienses del CIN
contra Inver, porque fue de los que conspiró contra Trujillo por el crimen, en el ajusticiamiento de Trujillo. Entonces, como no lo pudieron matar a Inver, que se le salvó, y a mi ama, les inventan esa calumnia. Pero Trujillo era el único que tenía el poder, y yo he dicho en varios programas, le añado a lo que decía Euclides, que el único que tenía el poder para hacerlo era Trujillo, pero además a Trujillo le dio trabajo. ¿Por qué le dio trabajo a Trujillo? Porque Trujillo tuvo que mandar a matarla 3 veces. Porque de que en una había una niña, un niño, que creo que era Minú. Eso es cierto. Así mismo es. Pero además, ¿y cómo se sabe esa versión? Explícanos esa versión. No, pero vamos para que tú veas. Trujillo manda a matar. Y esas no son órdenes que la puede hacer hacia lo público. Crímenes como esos se manejan con mucha discreción. Cuando él decide matar a las Mirabal, lo primero que hay que ver es el contexto del país en ese momento. Esto que tú ves que te dicen, no, que fue la CIA, porque que eso era una estrategia para desestabilizar a Trujillo. Es un soberano disparate. El que dice eso no tiene sentido de la cronología histórica y de qué es lo que se estaba viviendo aquí. Aquí el principio del fin de la dictadura es la expedición del 59. Ese es el evento que comienza a desestabilizar el país. La expedición que llega después del triunfo de Fidel Castro. El primer efecto desestabilizador fue la Revolución Cubana, 1 de enero del 59. Sacudió toda la región. Entonces Fidel apoya a los dominicanos y Betancourt para la expedición. Esa expedición crea el primer sacudimiento desestabilizador del régimen. Por eso la expedición se dice el principio y el fin. En junio del 59. La prueba de eso es que en enero del 60, 6 meses después, Trujillo se encuentra con que hay un movimiento clandestino que había tomado la fecha de expedición como nombre, Movimiento Clandestino 14 de junio, con Manolo y Minerva Mirabal de los dirigentes. Entonces ese proceso se va calentando, o sea, ya la desestabilización era un proceso. Y entonces Trujillo comete un error en términos de sus intereses, que manda a matar a Rómulo Betancourt en Venezuela. Craso error de Trujillo porque fracasó. Betancourt herido, entonces Betancourt convoca a la OEA, y la OEA pocas veces ha tenido tanto consenso como el que tuvo en el 60 para poner sanciones a Trujillo. Y hasta los americanos se suman a las sanciones. Aquí no se movía en el muelle un barco, ni entraban ni salían barcos de los Estados Unidos y de América. El único país de América que no se sumó al volteo fue la dictadura de Nicaragua, de los Somoza. Y tú me dirás, pero entonces los americanos se sumaron para tumbar a Trujillo. Así fue. Ahora, ¿por qué los americanos apoyan a Betancourt y a Figueres para las sanciones contra Trujillo? A mediados del 60. Porque ya a mediados del 60, Fidel Castro tenía 1 año y medio en el poder y ya estaba dando muestras de que se iba a alinear con los soviéticos. Todavía no era un hecho consumado. Entonces, los americanos, su problema regional no era Trujillo, era Fidel Castro. Y ellos querían que la OEA tomara sanciones contra Fidel Castro. Ahora, ¿qué le dicen en la OEA a los presidentes como Betancourt o Figueres? Bueno, pero ¿cómo vamos a sancionar a Fidel Castro, un líder popular que acaba de llegar al poder, lo que tiene 1 año y pico, cuando al lado está Trujillo, que tiene 31 años ya masacrando ese país? Entonces los americanos, un poco renuentes, para resolver una cosa y poder concentrarse en las sanciones que quieren hacer contra Fidel, apoyan a los presidentes Betancourt en las sanciones contra Trujillo. Entonces, en agosto del 60, la OEA establece sanciones. ¿Y qué hace Trujillo? Asesorado por Balaguer, que era un estratega y varios de sus estrategas, porque Balaguer era el vice y el presidente era negro. Trujillo, aquí la mayoría de la gente ignora que cuando matan a la Mirabal, el que era presidente, el que tenía el cargo, era Balaguer porque había renunciado negro. Entonces, para ante la OEA aparentar que aquí ya se estaba destruyizando esto, pone a negro que renuncie y ponen a Balaguer a asumir el cargo. Para como un poco decir, sin elecciones ni nada, era póngase ahí. Claro, póngase, no, porque institucionalmente era válido. Pone a negro a renunciar y entonces Balaguer, que es el vice, asuma. Exacto. Pero ¿quién despachaba en el palacio, en su despacho? Trujillo. Balaguer era el presidente en funciones, pero el que mandaba era Trujillo. Y es en ese estatus, por eso de que había que hacer algo para desestabilizar. No, ya Trujillo estaba desestabilizado. Me queda bastante mantenía claro. con el poder militar. Entonces, intenta la primera vez y no puede. Vamos a hablar de esos 3 intentos. No, estando en esas circunstancias, viendo que todavía el movimiento clandestino 14 de junio tiene muchas empatías populares y una de las que más inspiran esta resistencia son las hermanas Mirabal, que tienen los maridos presos. Trujillo urde el plan de matarla.
Y hay gente que dice, bueno, pero Trujillo no iba a ser tan tonto de matarla porque eso iba a desestabilizar. No, es que les digo que ya Trujillo estaba desestabilizado, ya la OEA había establecido sanciones, ya los americanos le habían mandado emisarios para que se fuera, no tenían por qué matar a las Mirabal, es un disparate. Entonces Trujillo lo que quiere es matar a las Mirabal como para ver si se aplaca. Y tú dirás, pero eso más bien podría encabritar más a la gente. Exacto. No, Trujillo matar siempre le dio resultado. Comenzando en el 30, cuando mata a Martínez Reina en el 30, un mes después que él toma el poder, y lo mata con la esposa y una sirvienta en estado, ahogando de nuevo mujer en estado. Y Trujillo hace eso en el 30, y Balaguer en su memoria dice, cuando horrorizado como toda la sociedad, cuando Trujillo manda a matar en el 30 a Martínez Reina, caímos en cuenta que estábamos en manos de un mandamás de agallas no comunes. Eso dice Balaguer en sus memorias sobre el crimen de Martínez Reina en el 30. Y él a ese mandamás de agallas no comunes le sigue sirviendo los 31 años y va a dar su discurso cuando muere. Es decir, pero él, así como no pasó nada cuando mató y toreó esa situación, aunque hizo un teatro y mandaron a un general Estrella, lo acusaron del crimen de Martínez Reina en el 30, Trujillo cada vez que mataba lograba torear su situación. Como mata a Prince Ramírez en el 50 en el número y hubo cierto escándalo por esos 10 o 12 muertos y hoy día nadie ni los recuerda. Y cuando mata en el 56 a este escritor español Galíndez, también Trujillo tuvo un amaraco de que se le iba a complicar la cosa y ahí sembró él su propio destino, porque uno de los que participa en el secuestro de Galíndez es un hermano de Antonio de la Maza, Tabito de la Maza. Y entonces el FBI comenzó a investigar ese secuestro porque era un personaje español, republicano. Y entonces Trujillo, para que Tabito no pudiera ser testigo, y otro piloto, Murphy, los manda a matar a los dos. No solo los manda a matar, sino que siembra, porque Trujillo era un tipo perverso, siembra el chisme de que entre ellos lo que ocurrió fue un crimen pasional homosexual. Eso fue parte de lo que indignó a los de la Maza, legítimamente. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se sentía Antonio? Oye, pero mi hermano le hace un servicio a Trujillo para traer secuestrada a una gente y Trujillo le paga mandándola a matar y además insultando su memoria. Y de hecho surge... De decir que lo de él y Murphy había una cosa homosexual. Pero surge en estos documentos desclasificados de nuevo otra infamia para juicio de muchos sobre los de la Maza. Porque entonces ahí vamos a entrar al último caso por el que yo lo he citado, que es lo del suicidio del doctor Robert Reed Cabral, que en esos documentos habla de que supuestamente ahí se aparece un documento, pero no es una declaración de la CIA, no es un informe de la CIA, es que entre todos esos archivos están las declaraciones de un calié que era Clodoveo Ortiz, uno de los torturadores de la 40, que sale al exilio cuando en el gobierno de Bosch, y Bosch, de los pocos casos que intentaron hacer justicia, pidió en extradición a ese criminal del trujillismo y de la 40. ¿Y qué crédito se le puede dar a un testimonio de él en un Ningún documento crédito. de la CIA? O sea, todo lo que hemos estado hablando de la supuesta violación de la esposa de Robert Reed es porque ese calié dijo... Ese calié, entre los interrogatorios que guarda el FBI en su archivo, dice, no, que yo salí de allá porque yo... Y dice, Antonio de la Maza, que allá fue un tipo que lo que hizo fue que violó al doctor, a la esposa del doctor. Pero es un disparate. Yo te mandé ahí el artículo que escribió en el Diario Libre en estos días Michel. Esa última semana. Sobre un libro que escribió, oye, ¿quién? La hermana de Robert Reed. Narra todo ese episodio de lo que vivió su hermano cuando se suicida. Y ese libro, escrito por la hermana de Robert Reed, habla con mucho respeto de los héroes que se refugiaron en la casa y del heroísmo de su hermano de acogerlo y protegerlo. Pero después que descubren que estuvieron ahí, el SIN agarra a Robert Reed, lo interroga, lo medio torturan, lo acosan y lo amenazan con matarlo. Si no dice, léete el artículo, el SIN le dice que tiene que decir que ellos confesaron que ellos mataron a Trujillo por órdenes de Betancourt y por apoyo de Betancourt. Y él dice que no puede decir eso, que esa gente, ya habían matado a Antonio de la Maza cuando lo matan a él. Aquí dice este artículo de Michel, en uno de los párrafos y agrega, a esto le replicaron, pero usted se da cuenta de que usted es un hombre muerto, que lo único que puede hacer es salvarle la vida a su esposa embarazada y a su hijo, a lo que el doctor contestó, sí, ya sé que soy un hombre muerto, ustedes podrán quitarme la vida, pero no el honor.
Claro, Robert Reed, eso lo cuenta la hermana de Robert Reed. ¿Tú te crees que la hermana de Robert Reed iba a hablar si este tipo le hubiera violado, si Antonio de la Maza le hubiera violado la esposa, iba a dar ese testimonio de admiración y de respeto a los héroes? Quiero leer este párrafo. Dice: la mañana del martes 6 de junio, Robbie se levantó a las 6 de la mañana, ya afeitado, bañado y vestido, se sentó a leer el periódico El Caribe en el balcón de la segunda planta de su casa. La prensa traía la noticia de que él había sido forzado a punta de pistola a darle refugio a los asesinos de Trujillo. Él le comentó a Ligia, su esposa: ¿qué pensarán mis amigos al leer todo esto? A lo que Ligia le apuntó la realidad. Todos te conocen muy bien y saben cómo se escribe la historia aquí. Se lo habían amenazado con que si él no decía que esta gente confesaron que era por órdenes de Betancourt y tal, ya lo tenían acosado y amenazado de muerte. Y él termina bajo ese estrés suicidándose. Pero no tiene nada que ver con que si Antonio Inver violara. Además, como decía en estos días, creo que un psiquiatra o alguien, como unos tipos que tienen 2 días que han matado a Trujillo, se van a meter en una casa que los auxilia, los esconde, A violar a la mujer. a violar a la mujer, y además delante de gente como el mismo compañero, como Salvador Estrella, que era un católico profundo con una hermana monja. Salvador Estrella es el primero que, si hubiese ocurrido tal disparate, le hubiera dicho a Antonio: pero tú estás loco, esta gente no está escondiendo aquí, tú quieres abusar de la mujer. Eso es un vulgar disparate. Antonio de la Maza, es verdad que le sirvió a Trujillo, que fue soldado de Trujillo, pero tuvo el valor y la decisión. Es verdad que también tenía una motivación personal, que era la muerte de Tabito. Pero y eso no quita mérito. Exacto. A Tabito lo matan en el 56 y él, durante esos 4 años siguientes, 5 años, hasta el 61, tenía la convicción de que él tenía que vengar la muerte de su hermano. Quiero leer este último párrafo. Annie relata en este libro, esa última semana, dice Michelle en este artículo Diario Libre, Annie relata que ese día 6 de junio, el doctor Joaquín Santana, vecino de Robbie, había observado unos 10 cepillos, carros de calieses, que eran los carros Volkswagen que usaban los calieses del zinc. Había observado unos 10 cepillos del zinc rodeando la cuadra alrededor de las 7:30 de la mañana. Entonces comienzan a estacionarse en fila frente a la casa de Robbie, refiriéndose a Robert Reed Cabral, en la calle Cervantes. Algunos calieses proceden a abandonar los carros. En ese momento, cuando Robbie debió, en este momento, dice ella, cuando Robbie debió entender que ya no tenía alternativa alguna. En el interrogatorio de la noche del domingo había sido amenazado de muerte. La decisión final tenía que ser suya. De repente, Robbie se puso de pie y se dirigió al cuarto de baño. Bueno, y ahí ya ustedes saben lo que sucedió. Exacto. Cuando él ve que vuelven los calieses, que ya lo habían amenazado con que lo mejor que tú puedes es confesar y firmar esa carta, una carta donde involucra a los demás, y viendo lo que en la prensa ya es público, que él estuvo involucrado en el sentido de que protegió a los conjurados, en ese estrés es que se comete el suicidio. Entonces hay algunos locos viejos que dicen que no, que él avergonzado, pero si a ti te violan tu esposa, tú no estás avergonzado, tú lo que estás encabronado, ¿te das cuenta? Tú hubieras dicho: acaben con estos desgraciados. Eso es un disparate total. Entonces, lo también, grande es que yo veo gente que se lo cree, que hay gente que te dice o que eso. siembra la duda. O siembran la duda. Entonces, como pasa y como tiene años haciendo Ranfito, no de que no fue, que fue la CIA, como te decía que perdimos el hilo, la CIA no tenía que desestabilizar a Trujillo, ya la CIA estaban decididos a salir de Trujillo. Y el crimen, vamos a suponer que ese cuento, que un grupo de gente, entre ellos ahora quieren decir que los mismos conjurados del ajusticiamiento, para crear una situación de inestabilidad, vamos a matar a Trujillo para que así se caiga más rápido, vamos a matar a Mirabal para que así se caiga más rápido. Entonces, si eso ocurriera, vamos a suponer que ese día 26 de noviembre, el otro día del supuesto accidente, del crimen de la Mirabal, Trujillo se iba a enterar de que han matado a estas 3 mujeres opositoras mías, y yo no he sido que he dado esa orden. Qué conveniente. ¿Entiendes? Entonces Trujillo iba a decir: ¿cómo? Pero esto es para echarme vaina a mí, esto es algo que están inventando. Entonces eso ocurre el 25 de noviembre del 60. Y Trujillo sigue gobernando todo diciembre, todo enero del 61, febrero, marzo, abril, hasta el 30 de mayo. Y en esos 6 meses Trujillo no fue capaz de investigar quién hicieron esa barbaridad, para haberlos trancado, haberlos fusilado, porque lo que quieren es perjudicarme. Y el tema de que del sombrero, de que apareció un sombrero con las iniciales de... Eso es un disparate. El que te podía hacer que era eso era Licinio Peña Rivera.
Cuando Trujillo manda a Candito Torres, que era de los jefes del CIN, a darle la orden a Licinio Peña Rivera en Santiago del crimen de esa muchacha, de la hermana Mirabal. ¿Tú sabes lo que hizo Licinio Peña Rivera cuando en Santiago viene Candito Torres? Porque esas no eran órdenes que se hacían por escrito, como memorándum, eran órdenes del sistema represivo, de matar gente a palo. A Licinio Peña Rivera lo que le dijo fue: Candito, qué vaina me está echando el jefe. Todos ellos ya sabían que a Trujillo le quedaba poco, que estaban bajo sanciones de la OEA, que los americanos ya le habían mandado emisarios para que se fuera. Y le dice, bueno, pero el jefe dice que hay que hacerlo, pero bueno, vamos a ver si él se olvida de eso. Pero dile que yo no tengo gente, aquí yo no tengo por una misión tan delicada, le dice a Licinio Peña Rivera. Y cuando Candito va y le dice a Trujillo, el hombre dice que no tiene gente, le dice, tiene que hacer esa orden, que se deje de pendejar, y le voy a mandar refuerzo, y hay que le manda a Siriaco de la Rosa. Y entonces la versión de que lo soltaron cuando fueron a la fortaleza Osama, que fue... No, pero eso es que hay que verlo en su contexto histórico, después del juicio de las Mirabal. Porque di que lo soltaron, de que ni 2 años duraron. Así es, porque cuando se armó el lío de la Revolución de Abril, amigos y colegas, acuérdate que ya había militares del lado constitucionalista alzados en armas, amigos y colegas lo protegen porque dentro de la coalición que apoya la revolución están los catorcistas, la gente de Manolo, 14 de junio en armas con los revolucionarios y con Camaño. Entonces había algunos que decían que sí, la seguridad de ellos estaba en peligro. Y los mismos militares que tenían todo antecedente trujillista, de que los movilizaron para otro sitio para protegerlos, para que no los mataran. Es la lógica que aplicaron algunos. Eso quien te lo puede explicar mejor es Fafa Tavera, que era de los catorcistas que estaban ahí. Entonces, encontraron el limpio. Pero al final se fueron, como pasó aquí, la impunidad, que es lo que este hombre quiere ahora decir, que aquí los antitrujillistas no le han dejado conocer la historia. No, la historia la han disimulado quienes, los que han tenido el poder. Balaguer, 22 años, y muchísimos trujillistas en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han sido intocables. Este que se murió en estos días, Ramiro Mato, era de los oficiales que mató expedicionario en el 59 y que fusiló en San Isidro expedicionario y que mató a Manolo Tavares en el 63 y hasta los otros días retirado y llegó a ser secretario de la Fuerza Armada. Esa cúpula militar aquí ha sido la que se ha encargado de mantener que no les toquen esos temas. Entonces ahora quieren hacer creer que nosotros estamos distorsionando, hemos estado distorsionando la historia y que ahora es que se va a saber la historia. Claro, eso es lo que Ramfito se inventa porque él aspira a ser presidente. ¿Y usted cree que Ramfito, como usted dice, Ramfi Domínguez Trujillo, tiene algún chance de sentarse en la silla de su abuelo? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Es algo que lacera el alma, que un país, después que pasó todo lo que pasó, después de 60 años de impunidad, de que no se castigó, venga un nieto que no tiene ningún mérito, que no sea, que es nieto de Trujillo, y eso habla del atraso político que tenemos como país. Porque usted sabe por qué mucha de esa gente ven a Ramfito, porque aquí todavía la mayoría, o no la mayoría, una buena parte del país no ha desarrollado el concepto de ciudadano ni de democracia. Viven en la etapa, vamos a decir, monárquica, donde el hijo del rey tenía el derecho a ser el heredero porque es el hijo del rey. Es decir, a la historia de la humanidad le tomó milenios superar que el poder no es heredado por el que es jefe, el poder lo da el pueblo por sus votos. Entonces aquí hay gente que cree que él tiene derecho porque es el hijo de Trujillo, el nieto, ni siquiera hijo, como si esto fuera un tema de corte y de monarquía que se heredan. Él no tiene ningún mérito para eso, está en su derecho si quiere aspirar. Lo que no está en su derecho, Ramfito, es lacerar la memoria de los hijos de Amiama, de Inver, porque eso es una ofensa. Oye, ¿de qué este tipo tiene el tupé de acusarlo? De haber matado a las Mirabal, el crimen más horrendo de la dictadura, o uno de los más horrendos. Y entonces tú, en vez de decir, bueno, eso nunca se ha sabido bien cómo fue, eso fueron el SIN por su cuenta, sin orden de él, no, que es un disparate, porque una cosa como esa no le iba a hacer el SIN, que te digo que hasta se negaron, hasta el propio Trujillo buscaban la manera de no cumplirlo. Entonces, este tipo tiene el tupé, la desvergüenza de acusar a gente que se jugó la vida y que la perdieron, como Pupo Román, como el otro, que fueran o no fueran, habían servido no a Trujillo, pero nos sacudieron del tirano, y que tú vengas ahora a decir que fueron ellos que mandaron a matar a Mirabal
para echarle una vaina a Trujillo. Y Trujillo entonces durante 6 meses no fue capaz de ver que le estaban echando una vaina. En el caso Fíjate qué cosa que no se sustenta. No, porque era para desestabilizar. Ahí vi uno que comentaba en una de esas cosas. Si lo que querían era desestabilizar, entonces no simulan un accidente. El que tenía que simular el accidente era Trujillo, como lo hizo en El Número, como lo hizo con Marrero Aristi, para que no. Pero si lo que tú quieres es crear una vaina a Trujillo, la matan y la dejan tirar en un camino para que la gente se indigne más. Si lo que queríamos era indignar a la gente, que el país se tira a la calle, no, tú simulas un accidente que siempre queda un compás de... Ah, no, que Trujillo le dio el testimonio a alguien que estaba consternado por ese a la señora accidente. De la casa, niña. Un disparate, porque claro, Trujillo le iba a decir, mandé a matar a esta mujer y ya me la quité de arriba. No, a su entorno decía, oye, qué accidente, qué barbaridad. Para cerrar, don Porfirio, cuando leímos en el artículo de Michelle que le decían al doctor Robert Cabral que podía salvar a su mujer embarazada y a su hijo, a su hija, ¿usted cree finalmente que con esta decisión que él tomó, quizá él también buscaba proteger a su familia? Porque si ya él se quitaba del medio, no lo iban a perseguir. Sin lugar a duda, él asume que una vez yo me suicide, no van a venir a maltratar a mi mujer y a la desesperación y el estrés fue muy grande. Y además ya habían matado a Antonio y a Juan Tomás. Los 3 que estaban hospedados en su casa, ya los habían matado. Bueno, no, a Estrella Sadela lo matan después en Hacienda María. Pero a los 2 principales, que son Antonio y Juan Tomás, lo habían matado ahí frente a la ferretería Riz. Finalmente, para la historia de Genoveva Ramírez Alcántara, de su tío Prim Ramírez, de las hermanas Mirabal, le hice esta pregunta a Minú cuando hicimos los presidenciables en el 2019. Y yo le decía, ella medio se quilló conmigo por la pregunta, pero se la voy a hacer a usted porque yo insisto. Después de 60 años de iniquidad, como usted ha dicho, que es una palabra muy poderosa, ¿habrá valido la pena, valió la pena esos héroes que no solamente dieron su vida, sino que ahora su nombre está en tela de juicio por unos archivos de la CIA y que prácticamente la historia y la verdad está en la misma mano de siempre? ¿Valió la pena, usted cree? Mira, esa es una pregunta que yo la he oído desde que era niño. Y además hay gente que no solo lo pregunta, sino que concluyen. Porque hay gente que me ha dicho, ¿sabes lo que es tu familia, tu papá, que era abogado y profesor, había estudiado en Harvard? Venir y que con un fusil por este maldito país. Hay gente que te dice así, que de antemano ya te prejuicia. Bueno, mire, faltó ese chin ahí. ¿Eh? Me faltó ese chin, pero yo nunca maldigo. No, pero te digo, porque yo le hubiera dicho, por este país. Que hay gente que te dicen eso. Concho. Y yo he tenido que crecer oyendo ese tipo de testimonios, de opiniones, que a veces te lo dan hasta por solidaridad. No valía la pena que tu gente se sacrificara. A nivel individual, tú podrías decir, no valía la pena, porque al final mira cuánta vagabundería. Estos gobiernos, por ejemplo, de mi generación, de Danilo y Lionel, la corrupción ha sido peor que la de Balaguer, y para mí eso es una de las cosas más sin sentido de mi vida, que al final la economía y la corrupción haya sido mayor en los gobiernos de Danilo y Lionel que en los de mismo Balaguer, que era el corrupto y que el PLD sacó hasta una enciclopedia, un álbum de la corrupción. Pero todo eso es herencia de ese mismo barro. Trujillo le hizo un daño tan grande a este país, que yo he dicho mucho, que el mayor daño que Trujillo le hizo a este país no es los muertos. Los muertos iban a morir como quiera. Ya la mayoría se hubieran muerto de viejo. En estos días creo que no sé si fue una de las Mirabal que cumplía 100 años. El mayor daño que Trujillo le hizo a este país fue que lo mutiló institucionalmente, lo degradó institucionalmente. No, que creó el Estado moderno, no. Franco eliminó el Congreso y gobernó con una dictadura a los 30 y tantos años que gobernó. Hasta Hitler eliminó el Congreso, Trujillo no. Trujillo tenía una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, y todo era un mamotreto. Por eso es que el hombre decía, yo quiero mi Congreso, yo quiero mis alcaldes. Muy buen comentario. Es muestra de esa mentalidad trujillita. Trujillo falseó el Congreso, maquilló las instituciones. Dios mío, pero yo acabo de llegar a una conclusión ahora. Y ese es el daño más grande, ¿eh? Porque yo digo, ¿por qué que le dan el poder congresual, que son poderes separados en teoría? Se supone. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder municipal y la justicia se va de carambola. Nunca se me olvida. Ay, eso es por Trujillo. Oye, Lila, es el diseño de Trujillo, para yo mandar en el Congreso. El trujillismo vivo, no es que no lo hubiera antes, ese tipo de influencia, pero es que Trujillo falseó el Estado
hacía la corte en materia civiles de problemas particulares eran mejores que los de ahora, los jueces, menos corruptos. Pero en materia política, los jueces esperaban la orden que mandara a Trujillo para fallar. Don Porfirio, usted me acaba de dar una revelación que yo siempre me he preguntado. Lo que te digo, que ese es el mayor daño. Y por eso es que compran, y yo quiero los 32 senadores. Claro. Y yo, ay Dios mío. Eso es herencia del trujillismo. Entonces ese daño institucional, fíjate que pasa desapercibido. Vició la institucionalidad del país. Puso a todo el mundo a adular, a lamber. Y aquí se llegó a unos niveles de abyección que no tienen nombre. Pero usted no se fija que en este mismo gobierno, por ejemplo, la gente critica, no, que el funcionario tal, pero el presidente bueno. Sí, eso era parte de lo que en un momento dado. El pobre Luis no tiene suerte, mira lo que le hacen. Los funcionarios no sirven, pero Abinader tiene un 70. Mira, el daño que Trujillo le hizo a este país. Y después Balaguer. Hay que lamber, porque si no te caen de gracia. Balaguer después lo perpetuó. Porque Balaguer no era tan asesino como Trujillo era, pero al no final... era tan, pero no era asesino no, también. Claro, y fue cómplice. Pero en el manejo del Estado fue un poco más cuidadoso, sobre todo, por ejemplo, en la divisa. O sea, a Domínguez le oigo decir mucho, no quiero, yo digo Ranfito porque tal, pero es un muchacho que tiene todo su derecho a aspirar, no tengo nada en contra de él. Pero le falta el respeto a los dominicanos y hiere la sensibilidad de gente que tiene dolor, luto, y que aquí nunca se ha hecho justicia, que todo ha quedado impune, de indilgar un crimen como ese a gente cuyos descendientes están vivos. ¿Te das cuenta? Entonces, a tu política, pero no quieras cambiarle la historia de este país. Entonces, te decía que parte de lo que a uno le choca es ver la cantidad de gente que compra todos esos cuentos, porque aquí hay un trujillismo latente. Hay que reconocer que Trujillo tuvo un apoyo grande. Por eso te decía hace un rato que vos llega a las elecciones y las gana porque tenía el 30 y pico % de los votos trujillistas. Trujillo no dejó de tener una impronta terrible, ese es el mayor daño que le dejó, que todavía dejó un liderazgo que sirvió para enriquecerse. Aquí la gente no tiene idea que Trujillo tenía el 60% de la economía a su nombre, eso no tiene parangón. Ni la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela, de Pérez Jiménez, o la de Porfirio Díaz en México, ningún gobierno de América Latina llegó a tener el dictador el 60% de la economía en su mano. Este país, muerto Trujillo, era más socialista que cualquier otro porque la mayor parte de la economía estaba en manos del gobierno, CORDE y el CEA, que poco a poco los gobiernos lo han ido dilapidando. Ahora quieren decir que si los Vicini, no, pero sí, los Vicini eran millonarios de los tiempos de Lili. Por ejemplo, una de las supuestas revelaciones desclasificadas, pero Gianni Vicini era parte de ese complot, y yo crecí oyéndolo, él iba a las misas del 30 de mayo, a los actos. Gianni Vicini, callado en Nueva York, hablaron con los vínculos. ¿Por qué? Porque apoyaban a los complotados. Entonces eso no es una revelación de los documentos de la CIA. Hay un montón de cosas que aquí las sabemos, lo que hemos estado en esto toda la vida, que ahora parecen revelación. Lo único que hay nuevo que yo he visto es la calumnia de Clodoveo Ortiz. Todo lo demás, de que si los Vicini lo apoyaron, pero los Vicini se fueron a Nueva York a cuidarse. Desde Nueva York ellos le dan relaciones y tal. Y los primeros años que se celebraba el 30 de mayo no daban la cara. Ya después comenzaron así, es verdad, pero ellos tienen mucho que cuidarse. ¿No te das cuenta? Entonces esos son datos que no tienen mayor novedad. Lo que es realmente para mí una novedad es el grado de mentira que están montando y querer cambiar la narrativa para pintarnos ahora que al fin se está conociendo la verdad. Trujillo no fue que mató a la Mirabal. La CIA, todos esos son disparates de camino que se ha inventado este hombre, y como él aspira a ser presidente. En cuarto lugar, dijo él aquí en la Galo. Sí, y por eso te decía, a un puntico es parte de lo que a uno le da hacer el alma, ver que todavía hay tanta nostalgia trujillista aquí. Y en gran parte, más que por los méritos que pudiera tener Trujillo, es por los desméritos que tiene la democracia. La frustración de que después de Trujillo han pasado tantos gobiernos, tanta demagogia, y todavía hay muchísima vagabundería, que uno dice, tú te das cuenta, hay otros males que se le atribuyen a la democracia, que si el aumento de la delincuencia. Señores, Trujillo cuando muere este país tenía 2 millones de habitantes, ahora tiene 11, más 2 o 3 millones de haitianos, o sea que tú te pones a ver, no se puede una serie de males endilgar a los partidos que vinieron después, hay que endilgárselo a los tiempos, ¿te das cuenta? Y a las circunstancias. Bueno, don Porfirio Rodríguez Iriarte, primo mío de allá, de Genoveva, de San Juan, gracias por este tiempo. Vamos a convocarlo de nuevo porque hay muchos temas. Usted decía algo y estamos en este tiempo de la posverdad.
y sobre todo ahora en YouTube, que hay esos llamados portadas y titulares, rompe el silencio, se descubre la verdad, nuevas revelaciones. No son nuevas nada, señores, y estamos aquí con Testigos de Excepción para refrescar la historia, así es que lo despido hasta una próxima entrega, que nos sentemos aquí a hablar de una historia tan reciente que todavía para muchos las lágrimas están frescas, ¿cómo no? Muchas gracias. No, gracias a ti, y qué bueno que me diste la oportunidad, y al pueblo que reflexione, porque nosotros debemos superar toda esa historia, pero no la vamos a superar distorsionándola y queriendo voltear la tortilla. Por Dios, pues vamos a superar esto para que hagamos lo que le conviene a este país y dejar atrás toda esa tragedia. De estos libros no, al final no lo mencionamos. En la próxima entrega vamos a hablar de Trujillo, la muerte del dictador, de Bernard Diderich. Bernard Diderich es un periodista norteamericano, o creo que austríaco, de Australia, que en los años 70 escribió el mejor libro que se ha escrito sobre la muerte de Trujillo. Porque hay muchas fábulas y novelas. Y después vamos a hablar entonces de Constanza Maimón y Estero Hondo. De la expedición de junio del 59. La verdad, señores. No se muevan. Los espero aquí en este mismo canal. Suscríbanse.